Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 8, parte 2, sobre polígonos y cuadriláteros del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Tenemos entonces en la pantalla ahora el enunciado del ejercicio número 7, que dice: en el paralelogramo ABCD de la figura T53 hallar A, la medida de los lados, y B, la medida de los ángulos. Bueno, mirando la figura aquí, T53, tenemos que los datos son que este ángulo vale 115 grados en A, que el lado BC vale 8 y que figura es un paralelogramo. Como es un paralelogramo, entonces, si este lado AB vale 12, este lado opuesto DC también vale 12. Análogamente, como CB vale 8, este lado opuesto de A también vale 8. Ahora, como este ángulo en A vale 115 grados y entonces C también vale 115 grados por ser ángulos opuestos en un paralelogramo. El ángulo D más el ángulo en A suman 180 grados por ser ángulos consecutivos en un paralelogramo. Esto se podía ver también de la siguiente manera. Si uno prolongamos el lado rojo, digamos en esta parte de abajo, este ángulo que quedó aquí al ladito del lado verde es congruente con este rosado por correspondiente entre paralelas. Luego el rosado, que ya lo tendría aquí en la parte inferior, más el verde daría 180 grados. Siendo así, entonces el ángulo D vale 180 grados menos 115 grados, o sea, 65 grados. El ángulo B tiene la misma medida que el ángulo en D, estos dos rosados, por ser ángulos opuestos de un paralelogramo. O también podríamos razonar diciendo que este ángulo rosado en B más 115 grados, que es el de A, da 180 grados por ser ángulos consecutivos de un paralelogramo. Concluyendo entonces que B también mide 65 grados. Ahora continuamos con el ejercicio número 8, cuyo enunciado aparece en la pantalla. Dice: en cada uno de los paralelogramos de la figura T54, que es la de la izquierda, y T65, que es la de la derecha, hallar X y Y. Vamos para el numeral A, que es en la figura T54. Observamos que el ángulo A es congruente con el ángulo en C, ya que son ángulos opuestos de un paralelogramo. Entonces, X más 60 es 3X más 2. Ese hecho lo tengo escrito aquí en la segunda línea, observen el cursor. X más 60, perdón, es 3X menos 20. Y despejando X, nos daría que X vale 40. Ahora, este ángulo verde A más este rosado en D, por ser ángulos consecutivos en un paralelogramo,
son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Entonces y, esa expresión la voy a escribir acá abajo. Entonces x más 60, o sea, 40 más 60, ya sabíamos que x vale 40. 40 más 60 más y da 180, como estoy explicando en el cursor. 40 más 60 más y da 180. Y despejando y, da que y vale 80 grados. Ahora, para el numeral b, aquí en la parte de la derecha, tenemos la diagonal de B y AC se bisecan como cualquiera par de diagonales en cualquier paralelogramo. Entonces, 20 es igual a x más 2y y 2y es igual a x. Esas dos ecuaciones las escribo aquí en la parte final, observen el cursor, x es 2y y x más 2y es 20. Si se resuelve este sistema de dos ecuaciones en las incógnitas x y y, podemos despejar que x vale 10 y y vale 5. Para el ejercicio número 9, cuyo enunciado vemos ahora en la pantalla, que dice: en el paralelogramo MNPQ de la figura T56, hallar la medida de ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Muy bien, observemos en el paralelogramo que estos ángulos moraditos en M y en P son congruentes por ser ángulos opuestos de un paralelogramo. Luego la medida del ángulo 1 es también 48 grados, como la del ángulo M. Ahora, estos dos ángulos sombreados con verde, el 2 y el 42 de Q, son alternos internos entre las paralelas rojas y la secante QN, siendo 42 y ángulo 2 alternos internos tienen la misma medida. Luego la medida del ángulo 2 es también 42 grados. Bueno, como habíamos visto ya que el ángulo 1 mide 48 grados, podemos usar este triangulito verde claro para hallar el ángulo 3, ya que ángulo 1 más 42 grados más ángulo 3 da 180 grados por ser la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, reemplazando el ángulo 1 es 48 grados, observen el cursor, 48 grados más 42 grados más ángulo 3 da 180 grados. Y la expresión la tengo señalada en el cursor. Si despejamos el ángulo 3, nos da que el ángulo 3 vale 90 grados. El ángulo 3, que es este naranja, es alterno interno con el 4, que es también naranja arriba en Q. Entonces, estos dos ángulos naranjas, 3 y 4, tienen la misma medida, y como 3 vale 90 grados, entonces 4 también mide 90 grados. Para el ejercicio número 10 tenemos el enunciado en la pantalla que dice: considere el paralelogramo ABCD de la figura 757. Si AE es bisectriz del ángulo A y si CF es bisectriz del ángulo C, probar que AE es congruente con CF. Bueno, para ello veamos lo siguiente. Lo primero es que este ángulo en D y el ángulo en B, que están pintados de rosado, son congruentes por ser ángulos opuestos de un paralelogramo, D congruente con B. Ahora, como A es opuesto en el paralelogramo al ángulo C, entonces ángulo C también es congruente con ángulo A. Y además sabemos que aquí esta verde que estoy señalando es una bisectriz en el ángulo A, luego el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Además, en C está esta bisectriz que estoy señalando con el cursor, luego ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Concluimos entonces que el ángulo en A, que es 1 más 2, es congruente con C, que es 3 más 4. En otras palabras, que 2 veces ángulo 1 es 2 veces acá en C ángulo 3, o lo que es lo mismo que el ángulo 1 es el ángulo 3. Hemos llegado así entonces a que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, congruente con el ángulo 3
y congruente con el ángulo 4. Además, entonces tratamos de probar lo siguiente. Intentamos ver que este triángulo verde clarito es congruente con este triángulo rosado clarito, y eso porque tienen un lado igual, que son estos lados rojos, que son congruentes por ser lados lados opuestos de un paralelogramo. Además, tienen el ángulo en D congruente con el ángulo en B y el ángulo 3 verde aquí congruente con el ángulo 1 arriba. Es decir, cumplen los requisitos del criterio ángulo, lado, ángulo. Está el lado con estos dos ángulos y está el lado aquí a la izquierda con los ángulos que se forman en los extremos. Entonces, el ángulo verde claro es congruente con el ángulo rosado, y siendo así, los elementos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, AE es congruente con FC, que era lo que se pedía probar. Gracias por la atención prestada y los espero en un próximo video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.